Cuando va a llover en el norte, se siente primero una tristeza profunda en el corazón, y un poquito más abajo, como encima del estómago, se forma un vacío. El frío húmedo empieza a colarse en el tuétano de los huesos, mientras las articulaciones se estremecen con un dolor fino y penetrante, como una aguja más bien helada. El viento empieza a soplar, y aun cuando hace calor, el aire es frío. Cuando va a llover en el norte, una atmósfera de desolación lo abarca todo. Los insectos huyen despavoridos a guarecerse entre las piedras, y en sus madrigueras los zorros quedan estáticos en las cimas de los cerros, como escuchando atentamente el arcaico lenguaje de los vientos, que supieron entender y hablar los antiguos moches, un lenguaje que se perdió para siempre, uno que nunca más escucharemos pronunciar. La noche anterior una tormenta de polvo sacudió el campamento. El aire caliente del trópico hinchó los pulmones como un globo gigante y exhaló con furia, desordenando los registros y haciendo trizas más de una tienda de campaña. La humedad penetrante de las lluvias por venir asomaba en los indicios de sutiles fiebres, así como en los aromas intensos que acariciaban las fosas nasales. El peor pronóstico para la excavación, con sus incipientes defensas construidas de caña, palma y barro, se iba perfilando tímidamente a medida que la temporada seca quedaba atrás y las noticias de torrenciales aguaceros en Tumbes se hacían cada vez más frecuentes. Marián sacudió el polvo de su ropa, tomó el morral de cuero que contenía sus herramientas de trabajo, espátulas, brochas, un rollo de pabilo, una cuchilla, una libreta y un lápiz pequeño. Avanzó hacia la nueva explanada que estaban excavando y atravesó por un camino agreste y sinuoso. Las espinosas ramas de los algarrobos y bichayos casi secos, con ansias de lluvia, rasgaban su pantalón y su camisa blanca, sucia y sudada. Si no fuese tan alta, le habrían arañado el rostro. Se sentó sobre un montículo de adobes, se quitó el sombrero, soltó los primeros 2 botones de su blusa y elevó su rostro al cielo con los ojos cerrados. Dejó que la aún tímida lluvia la refrescara. Estaba agotada. Amigas y amigos que leen por gusto, les presento a Rafael Flores Estrada, quien nos ha leído el inicio de su primera novela, El retrato de la muchacha de Flandes. Acá tengo la portada. No sé si también la puedes mostrar tú, Rafael. Aquí está. Mejor tú. Hay mejor ángulo ahí. Ajá. Su primera novela, que acaba de ser publicada en el sello Mediática de Estación La Cultura. Y este debut literario, y comentábamos, Rafael, ¿no? Con un comentario muy auspicioso, ¿no? De Mirko Lauer, pero sí, que se fundamenta también en la investigación histórica que realizas, bastante detallada, ya hablaremos de ello, y también hay la confluencia de una historia policial detrás, sí, de lo que le ocurre a los personajes. Estamos hablando de fines del siglo XIX, aparece ahí como telón de fondo también la Guerra del Pacífico, inicios del siglo XX. Has leído el fragmento de Marián, esta arqueóloga que llega a la costa norte del Perú a hacer un trabajo arqueológico, ¿no? Auspiciado por la Universidad de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Berkeley. Sí. Y bueno, bienvenido primero, Rafael. Gracias. Este debut literario, ¿cómo se origina? ¿No? Sé que has llevado también un máster en escritura creativa, ¿no? No un máster. Bueno, siempre he tenido las ganas de escribir. Es una cosa con la que he vivido casi toda mi vida. Pero cuando era la época de entrar a la universidad, saliendo del colegio, de escoger una carrera, etcétera, no opté por literatura porque eran tiempos muy difíciles. Y existía siempre la preocupación de que tal vez no iba a poder subsistir o lograr otras cosas en mi vida si me dedicaba a la literatura exclusivamente. Entonces, un poco fue un proyecto que lo estuve postergando a lo largo de los años y tuve una vida más bien profesional, como empresario, etcétera, hasta que, bueno, llegó el momento en el que ya tenía el tiempo para hacerlo y digamos que otras prioridades ya estaban resueltas, ¿no? Entonces empecé a escribir una novela que no es esta, con una idea que la había ido transformando a lo largo de muchos años y finalmente en el 2022
me la tomé en serio, me tardé un año en escribirla y la mandé a una editorial. Y el editor me contestó con una serie de comentarios, no muy auspiciosos, de este primer intento. Y la verdad es que me dio mucha pereza ponerme a corregir esa primera novela, porque era como volver a involucrarme en un tema del que ya estaba más o menos agotado, ¿no? Entonces decidí guardarla otra vez al olvido y empezar una cosa totalmente nueva, que es el retrato de la muchacha de Flandes, ¿no? Y bueno, en el interín, siempre con las ganas de saber más de literatura, de perfeccionar, o etcétera, tomé varios cursos. Me fui a un curso en Italia de una escritora inglesa que se llama Ruby Radburn. Era un curso de escritura creativa en una villa en Toscana con un grupo de escritores. Yo era el único latino, los demás eran todos ingleses, australianos, norteamericanos, etcétera, ¿no? Digamos que ese fue ya mi primer intento en serio de aprender a escribir o a aprender cierta técnica, ¿no? Y luego de eso aproveché algunas temporadas de vacaciones que tenía de mi trabajo para irme a la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, a llevar cursos de historia clásica antigua y de filosofía. Esas eran mis vacaciones, ir a estudiar estas cosas. Entonces, bueno, ya un poco más equipado, digamos, después de haber hecho este intento fallido de una primera novela, decidí empezar, inmediatamente que recibí estos comentarios del editor y que tenía que corregir mucho más o menos, decidí que no valía la pena y que mejor empezaba con una cosa nueva. Y ahí es donde empiezo a escribir esta novela, que es la primera que he publicado. Lo único que tenía de esta, digamos, la semilla de esta novela, era una imagen que tenía guardada en la mente, que honestamente no estoy seguro de dónde apareció, ¿ya? Yo he viajado mucho al norte, a Máncora principalmente, y algunas veces he viajado por tierra, sobre todo las primeras veces que fui, o iba en auto, o iba en bus, y de vuelta, ¿no? Y siempre miraba el paisaje cuando vas de regreso hacia Lima, digamos. Sobre tu mano derecha está el mar, digamos, pero cuando pasas por la zona de Sullana, hay unos campos interminables de arroz, y al final de estos campos de arroz no llegas a ver el mar, sino que ves como unas arboledas muy grandes, que de alguna manera te indican que hay algo ahí, que hay de repente alguna hacienda antigua o no sé, algo. Y entonces tenía esta imagen, probablemente ahí se gestó, de una muchacha viajando en un tren. Y sé que esta chica está mirando este paisaje en el tren, pero no sabía bien ni de dónde venía ni a dónde iba. Solo tenía la imagen de esta muchacha viajando en un tren y digamos que ese fue el comienzo. Tenía como un microfilm de película de la chica viajando en un tren. Y eso es todo lo que tenía. Entonces decidí empezar a explorar esto de acá. Y, bueno, hacerme preguntas básicas, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Etcétera. Un tema que siempre me llamaba la atención era, bueno, me gusta mucho la historia del Perú, historia universal, etcétera. Sí, en tu biblioteca se respira también y hay sí, textos históricos. Sí, soy bastante lector o sea, no son de adorno. Y me llamaba mucho la atención la época de las grandes haciendas en el Perú, digamos, antes de la reforma agraria de Velasco, hasta de mucho más atrás, ¿no?
me llamaba mucho la atención, siempre había escuchado el mito de la hacienda Casagrande, que no sé por qué lo comparaban con Bélgica y era como 3, 4 veces el tamaño de Bélgica, las tierras que tenía. Entonces, fantaseaba con estas cosas tan grandes, estas haciendas tan prósperas, ¿no? de esta época, y lo que significaban. Entonces, decidí que probablemente las haciendas tenían algo que ver con esta muchacha, ¿no? Luego fui tratando de darle un marco en el tiempo, y la imagen que yo tenía no era una imagen contemporánea, sino era más bien de finales del siglo XIX, comienzos del XX o por ahí, ¿no? Otra cosa que me llamaba mucho la atención era la arqueología y las inmensas riquezas que se han encontrado en el norte, Sipán, Sicán, etcétera, ¿no? Y algunas cosas que había escuchado, por ejemplo, como que había una familia en Chiclayo o en Trujillo, Chiclayo creo, los Aurich me parece, que huaqueaban con Caterpillar, ¿no? Entraban con máquinas a cortar las pirámides, pasaban por Saganda, la tierra, y sacaban lo que era de oro, de plata, y lo demás no les importaba. Entonces ya empezaba a mezclar estas haciendas, estos saqueos, esa época, ¿no? Empecé a recurrir a libros sobre viajeros en el siglo XVIII y XIX a Perú, ¿no? Libros en los que habían apuntado sus descubrimientos en el Perú. Leía Wiener, Raimondi, en fin, otros, Schudy, Humboldt, en fin, de diferentes épocas. Me reencontré de alguna manera con la figura de Max Uhle, ¿no? Entonces decidí primero que esta muchacha iba a ser arqueóloga, ¿no? Y tratar de vincular el ámbito de las haciendas con la arqueología de alguna manera. Eso me llevó a buscar, por ejemplo, que mi personaje, Marianne, fuera de una arqueóloga que tuviera algún contacto con Max Uhle. En la época en la que Max Uhle estaba explorando acá, prácticamente no había arqueólogas en Perú. La arqueología era algo muy incipiente y por lo general era un, digamos, espacio de investigación más copado por hombres que por mujeres, ¿no? Sin embargo, sí había en Estados Unidos o en otras partes, sí había ya facultades o estudios de arqueología en algunas universidades. Max Uhle había estado auspiciado y cooperando con la Universidad de Berkeley. Así que decidí que Marianne tenía que ser arqueóloga y que tenía que provenir de California, y que para poder hacer esto de acá tenía que ser de una familia que tuviera mucho dinero. Entonces, nuevamente empecé a investigar sobre cuáles eran las familias más ricas de la California, digamos, de comienzos del siglo XX, o algo por el estilo. Y entonces ahí fui construyendo al personaje, ¿no? De hecho, en la novela hay muchísimos de los personajes a los que acudo realmente existieron, ¿no? Marianne no, pero digamos Max Uhle existió. Sí. Hago mención a algunos presidentes o políticos peruanos, a Pardo, a Prado, a ambos. Bueno, el comandante Lynch del ejército chileno, que hace estas incursiones en el norte del Perú, ¿no? Destruyendo haciendas y cobrando cupos de guerra. Uno de los más importantes, Luis Albrecht, fue el creador, digamos, el que formó Casagrande, ¿no? Que luego la vendió a Gildemeister, pero ya en la época de Albrecht era una cosa enorme. Y por ejemplo, Wiener, en su libro, que es un viaje por el Perú, etcétera, Wiener conoce las haciendas de Albrecht y escucha historias sobre él, ¿no? La figura de Albrecht me gusta mucho porque es como, o sea, yo considero que es un héroe para el Perú, a pesar de ser alemán, ¿no?
pero es tal vez uno de los hombres que hizo muchísimo por su país adoptivo, de alguna manera, ¿no? Y sin embargo pasa desapercibido digamos, en cualquier curso de historia del Perú, no lo menciona ni nada. Entonces me gustaba la idea de rescatar su figura también. Y eso es lo interesante, ¿no? De literariamente traer nombres históricos y combinarlos con una historia posible. O sea, Marián, ¿no? Que ahí es quien conecta a estos personajes históricos y sobre todo el contexto histórico, ¿no? Así es. Que es el que está ambientada la novela. Claro, la novela tiene dos momentos, digamos, ¿no? Dos momentos históricos distintos. Está la historia de Marián, que empieza en más o menos 1914, 1900, por ahí, justo un poquito antes, Archiduque, ¿no? cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Y está la historia de Rosa Albrecht, que es en la guerra con Chile. Entonces, es más, en algún momento pensé en un título que fuera más bien como El azúcar entre guerras o algo por el estilo, porque eran dos conflictos que de alguna manera afectaban, ¿no? Pero sí, básicamente hay muchos personajes que son reales, hay muchas situaciones también que son reales, ¿no? Tal vez no la trama principal, pero digamos que toda la escenografía o todo lo que acompaña a esos momentos, digamos lo que sucedió con los chilenos en el norte, ¿no? La colección Ortiz de Ceballos, que también fue un tema bien interesante. Yo había escuchado hablar, estoy tratando de contar un poco algunas cosas, pero sin malograrle a nadie la lectura, ¿no? Sí, yo pienso que no estamos arruinando todavía nada. Hay un tema interesante de la colección Ortiz de Ceballos. Yo una vez escuché hablar de esta colección, un conocido vino un día con una fotocopia a color, donde alguien había tomado una foto y habían fotocopiado esto, ¿no? Y en esa foto aparecía una especie de corral de gallinas en una casa muy pobre, ¿no? En algún cerro, probablemente de Lima, y había un cuadro totalmente destruido, pero se notaba que era un cuadro con un marco, etcétera, que estaba siendo usado como puerta de este corral de gallinas. Y según esta persona, ese cuadro era un Rembrandt. Y entonces me decía que ese Rembrandt había sido de una colección fabulosa que había habido en el Perú, y que era la colección Ortiz de Ceballos, y lo que quería era armar un trabajo de detectives para buscar los otros cuadros que de repente, pues, no sé, como buscando un Ferrari en un garaje abandonado, más o menos lo que quería era... Entonces, la verdad es que no le creí, no le di importancia al tema, pero me quedó grabada la imagen, decía qué fabuloso hubiera sido, ¿no? Entonces, empecé a buscar, me costó muchísimo trabajo encontrar que era cierto que la colección realmente existió, y encontré en la base de datos de una universidad de Estados Unidos, logré bajarlo por internet, bajar la copia, ¿no? en PDF, del catálogo que se hizo en 1850 o algo por el estilo, por ahí, de la colección Ortiz de Ceballos. Don Manuel Ortiz de Ceballos se había casado con la última marquesa de Torre-Tagle, ¿no? Y el Palacio de Torre-Tagle, donde funciona Relaciones Exteriores, era donde vivían ellos. Y resulta que este catálogo lo habían hecho dos señores. Uno era Bernardo Haeckel, que aparentemente era como una especie de sacerdote también, y un señor Oñarte, me parece, o Ollarte. Uno de ellos, el que hace la verificación del catálogo, luego se convierte en el primer director del Museo del Perú, ¿no? El primer museo nacional que se hace en Perú. Y él revisa lo catalogado por Haeckel y Oñarte. Y eran casi 1000 cuadros, entre los cuales habían 24 Rubens, 18 Rembrandts, había
Miguel Ángel, había Rafael Sanzio, había Leonardo da Vinci, había de la escuela flamenca, tenían Van Dyck, Van Eyck, Hans Holbein, una cantidad de cuadros que dices, es una locura que esto de acá haya existido en el Perú, ¿no? Y es más, ahí en ese mismo documento encontré que en algún momento el gobierno pensó en la posibilidad de comprar esta colección para hacer un museo que hubiera sido más grande e importante que el Museo del Prado o que muchos museos que existen hoy día. Lo valoraron en varios millones de libras esterlinas y al final decidieron no comprarlo y la colección fue vendida y he logrado rastrear algunos de estos cuadros en el Museo de Arte de Dallas, por ejemplo, donde dice, digamos, ¿cómo le dicen? La provenance, ¿no? De la colección Ortiz de Ceballos o Marqueses de Torretagle. Entonces, nada, ello juntando piezas de la historia y tratando de ponerlas todas en un solo carril, ¿no? De alguna manera. Y aparece Vermeer también, un pintor. Curiosamente, Vermeer es el único, digamos, grande de la época que no estaba en la colección. En la novela, ¿no? En la novela sí está, pero en la colección histórica no estuvo Vermeer. Si se dan cuenta, amigos y amigas que leen por gusto, todo lo que ha dicho Rafael, histórico, ahí también está el reino de las probabilidades, y la ficción ahí que ayuda como a engranar, ¿no? A buscar, justo a fabular, hablando de las posibilidades. Exacto, digamos, como que he agarrado ciertos capítulos de diferentes historias y he tratado de encontrarles un hilo comunicador. Y en ese hilo comunicador es donde me veo obligado a inventar personajes. Así es. Entonces, invento a Marianne, invento a Rosa, invento a los ingleses que tienen relación en la novela. En fin, digamos, ya todo lo demás es mi trabajo para aglutinar todo esto, ¿no? Pero ha sido más que todo un trabajo de investigación histórica, o sea, y de... Que se nota, porque ahí no es nada sencillo establecer ahí un correlato entre lo histórico y estos vacíos que la ficción ayuda a llenar. Si no, imagínate, ¿no? La historia que has contado de esta colección posible, ¿no? Así es. Que no se llegó a comprar, que no pudo haber sido el museo en Latinoamérica. Así es, o sea, imagínate que el Perú tuviera ese museo, sería una cosa increíble, ¿no? Increíble. Y cómo desde la ficción se puede, porque tú cuánto hemos oído y mencionado y citado también hablar de la historia de las haciendas, las azucareras, de la Guerra del Pacífico, de las exploraciones arqueológicas, desde el lado de la ciencia social, ¿no? Sí. Pero en la literatura puede uno también sensibilizarse sobre esos temas, pero a la vez estar pendiente del derrotero, del camino, de la historia de cada personaje, ¿no? Sí, o sea, digamos, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la Guerra del Pacífico, especialmente el comportamiento de las tropas chilenas durante la invasión. Mi abuela materna había sido una niña cuando sucede la Guerra del Pacífico. Entonces, claro, tal vez ella no tenía recuerdos directos, pero sí escuchaba el sufrimiento de su mamá, de su familia, etcétera, y eso le quedó como una memoria que me transmitió a mí, a mis hermanos, en fin, ¿no? Entonces me llamaba la atención eso de ahí. Me parece que era una idea un poco olvidada de algunas cosas, ¿no?, que sucedieron. Es como que digamos, casi todo lo que he escuchado acá de la Guerra del Pacífico en Lima, ¿no?, era un poco si quieres, la frustración del saqueo de los libros de la Biblioteca Nacional, de una serie de cosas, y en algunos casos exageraciones también, porque recurrí bastante a la obra de Jorge Basadre, donde hay datos bastante precisos
de los cupos de guerra que pedían en el norte, de las cosas que se llevaron de Lima, que por lo menos en cuanto a museos, aparte de la Biblioteca Nacional, parece que fue bastante menos de lo que se creía, ¿no? Pero en Chile eso también fue un escándalo. El Congreso chileno se opuso, hubo muchos, por ejemplo, Vicuña Maquena, que era un legislador muy importante en Chile, protestó por el saqueo del Perú, ¿no? Entonces digamos que habían ciertas historias que me gustaba la idea de rescatar, ¿no? También el saqueo que se hacía de las ruinas precolombinas, ¿no? Y cómo muchas veces gente que estaba en el poder, en el gobierno, de alguna manera, también participaban de esto, ¿no? Te quiero invitar, Rafael, que a propósito de este pasaje, ¿no? de Lynch y la Guerra del Pacífico, si nos puedes leer el primer párrafo de la página 175, que es el capítulo 14. Ok. Porque me gustaría también quienes nos están escuchando y viendo, precisamente tomen más conocimiento sobre cómo está para la ficción se habla mucho, claro, que tiene que ser verosímil. Y cuando un autor ingresa a los terrenos del histórico, es un terreno delicado porque tiene que mentir con conocimiento de causa, ¿no? O sea, es poder saber y no caer en una imprecisión grotesca. Y, por supuesto, sin ser juzgado con ojos de historiador, porque esta es una ficción. Así es. ¿No? Yo no pretendo ser historiador. Y la otra cosa es que creo que para que un personaje sea creíble, no puede ser 100% bueno y no puede ser 100% malo. Es decir, el ser humano no es, digamos, en ese sentido binario, ¿no? O es bueno o es malo, sino que todos tienen un lado bueno, un lado oscuro. Exacto. Entonces, incluso el villano tiene que tener un lado positivo, incluso el héroe tiene que tener un lado, digamos, oscuro, ¿no? Ese es el capítulo 14. Sí. Primer párrafo. El primer párrafo, nada más. Dice, si fueran mapas. El 16 de septiembre de 1880, las tropas del comandante Lynch, aproximadamente unos 2.600 hombres armados, desordenados, indisciplinados, sucios y hambrientos de más atrocidades, se movilizaron hacia la hacienda San Nicolás, en Supe. En el camino asesinaron a hombres jóvenes y ancianos, así como a niños y a mujeres. Incendiaron sus precarias viviendas y violaron a las mujeres jóvenes que no lograron escapar a tiempo. A veces, varios soldados violaban a una misma mujer atrapada en esta barbarie sin nombre. Entraron a las casas más notables en su camino a San Nicolás. En sus costales de campaña apiñaban objetos de plata que durante la noche martillaban con las culatas de sus rifles con Blaine o con piedras para reducir su tamaño y hacer espacio en los costales. Les interesaba solo el peso en metal. Profanaron las iglesias robando los cálices y demás parafernalia del rito. Descolgaron los cuadros, los cortaron con cuchillos de carnicería fuera de sus marcos y los doblaron, enrollaron como si fueran mapas. Gracias, Rafael. Pienso en una escena como esta, ¿no? Construirla, reconstruirla, porque a partir de la indagación histórica hay un indicio, pero el escritor se toma la libertad de reconstruir una escena, ¿no? Correcto. De replantearla. Sí. ¿Qué ha sido lo más complicado en ese camino? Porque, claro, tenías la documentación histórica, pero ¿cómo has podido...? Sí, bueno, la documentación histórica, básicamente lo que te decía era cuál había sido el derrotero digamos, sí sabía, Jorge Basadre mencionaba estos 2.600 hombres, ¿no? Sabía más o menos dónde habían desembarcado, por dónde habían ido, qué haciendas habían sido afectadas, ¿no? Pero obviamente no te cuenta detalles, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenía que hacer era imaginarme a esta tropa de soldados que no venían, digamos, frescos de un cuartel en el que estaban ordenados y bueno, vayan ustedes, invadan Perú, sino habían pasado ya por varias campañas, habían salido del sur, de Chincha, de Ica, ¿no? Y ahí habían ido por barco hacia el norte. Todo esto es luego del hundimiento del Huáscar, claro está.
Entonces, yo creo que cualquier ejército invasor en una guerra se porta mal, pues, ¿no? Digamos, es muy difícil imaginarse que toda una soldadesca que está invadiendo un país, que tiene muchas riquezas, se va a portar bien y van a ser unos caballeros. Eso no sucede en ninguna guerra, ¿no? No sucedió ni siquiera, por ejemplo, con los desembarcos en Normandía. O sea, los aliados no estuvieron exentos de una serie de casos de violaciones a mujeres francesas, pese a que era el territorio que supuestamente iban a liberar, o que liberaron finalmente. Pero, digamos, ningún ejército se libra de esto, ¿no? Estás con el ardor de la batalla, el cansancio, un montón de necesidades no satisfechas, estás armado, eres poderoso, estás invadiendo un país, puedes más o menos hacer lo que te da la gana, ¿no? Y entonces no me era muy difícil imaginarme lo que podía ser esto, ¿no? El tema era sobre todo, digamos, tratar de elegir algunas escenas como la escena que describo en la toma de San Nicolás, es tratar de elegir una escena que pueda darte una idea de lo que sucedía en todas partes, más o menos, ¿no? Es como buscar un ejemplo ilustrativo, ¿no? de lo que era. El inicio de la novela que leíste comenzando esta charla, pues ahí hay algo particular en el lenguaje, ¿no? Yo cuando leía esto, claro, busca crear una atmósfera, una sensación. Cuando va a llover en el norte se siente primero una tristeza profunda en el corazón y un poquito más abajo, como encima del estómago, se forma un vacío. El frío húmedo empieza a colarse en el tuétano de los huesos, mientras las articulaciones se estremecen con un dolor fino y penetrante, como una aguja más bien helada. Escoges un inicio bastante poético. Sí. Imagino que de construir no tan sencillo, y que esta decisión imagino que también pasa por situar al lector, ¿no? Ubicarlo y crear una atmósfera, para no saturarlo con acciones, ¿no? Con hechos. Sí, digamos, sí, empieza un poco poéticamente, de alguna manera, ¿no? El lenguaje es un poco poético. Y también tiene que ver un poco con la parte de la Guerra del Pacífico, ¿no? Cuando va a llover en el norte puede entenderse un poco metafóricamente también, ¿no? En ese momento quien está hablando es un narrador omnisciente, no es ni siquiera Marián, ¿no? Pero es un poco como omnisciente, el narrador sabe que luego va a llover, pero va a llover desgracia, balas, en fin, ¿no? Entonces es un poco metafórico. Lo curioso es que no lo escribí pensando cuando escribí esta primera parte, no sabía que iba a tener una correlación con lo que sucede después. Es decir, en ese momento no tenía un plan de novela todavía claramente trazado, estaba más bien explorando, ¿no? De alguna manera. Pero sí, y es importante, digamos, darle espacios relajados, me parece, al lector, ¿no? Digamos, los tiempos vivos, el diálogo, la narración de hechos puntuales, ¿no? Me gusta la idea de combinarlo con momentos un poco más poéticos, más calmos, ¿no? A mí me parece, Rafael, que con tu novela exploras algo que todavía en la literatura peruana no se ha aprovechado. Lo comentaba en su momento cuando aparecían novelas históricas, ¿no? No hay muchas, y es una beta muy importante, ¿no? Rafael Dumet en El espía del Inca aprovecha muy bien esta posibilidad y juega con esta posibilidad. ¿Qué hubiera pasado si hubieran liberado a Atahualpa, ¿no? Y juega, es una novela policial, también como la tuya, que tiene de ello, ¿no? Y cómo a través de la historia puede tanto aprovecharse, ¿no? De la ficción. Sí, o sea, me parece que digamos, un país como el nuestro, que tiene una historia tan rica y
digamos, que está como más concentrada en... Siempre hemos estado como más preocupados, por ejemplo, por la historia prehispánica, ¿no? Por el... y sin embargo, digamos, todo el periodo de la conquista está lleno de historias riquísimas, lo ves mucho en las tradiciones de Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? Y luego también durante los años de la República, el comienzo de la República, también es interesantísimo, ¿no? Yo creo que la novela histórica es un campo con un potencial enorme en Perú. Así es. Y una cosa que me gusta, que ojalá haya podido aportar un poco de eso, es que para mucha gente es muy pesado leer historia, porque es como, leer algo del pasado, ¿qué me importa? Si lo que me interesa es el hoy, el presente, ¿no? Más aún ahora, ¿no? En esta época. Más ahora, ¿no? Que además hay algo mucho más fácil que es entrar a las redes sociales y ver programitas chiquitos y llenarte de un montón de datos que ni siquiera sabes si son ciertos o no. Creo que la novela histórica, cuando está bien tratada, te ayuda a entender la historia. La verdad que sí. Es eso, es básicamente, te voy a contar una historia, pero voy a tratar de que sea entretenida, de que sea divertida para ti, para que la sigas, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista tiene que tener cierto rigor histórico en las partes en las que le robas a la historia pedazos para tu novela, ¿no? Tiene que tener cierto rigor, por lo menos en lo principal, ¿no? Digamos, yo no podría, digamos, no funcionaría si yo cambio algo de la historia de la guerra del Pacífico y no sé, pues pongo que gana Bolivia o que gana Perú, es como demasiado, ¿no? Pero sí puedo contarte algo de lo que pasó en el norte y contártelo de una manera que sea entretenida y que quieras saber más y que de repente te provoca empezar a averiguar más. Me ha pasado que algún amigo que ha tenido la gentileza de comprar mi libro, luego me ha comentado que ha estado buscando en internet algunos de los personajes para darse con la sorpresa de que realmente existieron, ¿no? Sí, es inevitable, ¿no? Sí. Yo imagino, Rafael, que tú vas a explorar, hay una línea ahí por la novela histórica, ¿o me equivoco? Sí, ¿no? Sí, definitivamente es lo que más me gusta porque leo mucho historia, me gusta, pero no soy un historiador calificado. No me atrevería a escribir un libro que fuera historia o pretender ser historiador. Entonces el recurso que me queda es fantasear con eso, ¿no? Con la advertencia de que no hemos arruinado la sorpresa, porque apenas hemos hablado de algunas líneas de la novela, estas tres historias, ¿no? Que digamos se cruzan. Así es. Y no hemos detallado incluso por qué aparece ese cuadro. O sea, en fin, hay mucho por explorar y por seguir conversando, Rafael, pero inevitablemente por el tiempo, yo ya quiero pedirte que te conozcamos como lector, y esta sección te hablaba de los 5 libros favoritos en Lee por Gusto, es la sección estrella, así que y de fondo está tu biblioteca, entonces hace juego esta sección. 5 libros que no tienen, me imagino que habrá de historia, pero tú dirás, 5 libros que para ti sean importantes. Algunos conectan con el libro que has escrito, pero son para ti como lector, en realidad. Para mí el libro que más he leído y que más he gozado probablemente es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Ese para mí tengo varios ejemplares, tengo uno acá, uno en mi cuarto, o sea, me fascina, me parece un libro súper bien logrado. Otro libro que me gustó muchísimo fue Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez, un escritor, no estoy seguro si es uruguayo o argentino, que trata sobre el Sacro Bosco de Bomarzo. Bomarzo es un lugar en Italia donde la familia Orsini hace este bosque lleno de unas esculturas de piedra, de monstruos, etc. Y es la historia de la familia Orsini, que era una de las familias de donde salían varios papas, por ejemplo, y que tenían una serie de conflictos con otras familias poderosas italianas de la Edad Media, ¿no? Y Mujica Lainez se le ha pasado muchos años estudiando el medioevo y la historia de todo esto para poder escribir esta novela que es
completísima, completísima. Ese es uno que me ha gustado muchísimo. En historia, un libro que me gusta mucho, que lo he leído una vez y luego lo he empezado a tomar nuevamente, es La historia de las guerras del Peloponeso, de Tucídides, que me parece que es los argumentos que tienen los atenienses para tratar de convencer a las otras polis para que se junten en ellos en una alianza, son absolutamente brillantes y me parecen además muy actuales. O sea, es increíble cómo en esa época ya podían estar poniendo argumentos que uno pensaría que son modernos y sin embargo eran, y además está deliciosamente escrito, ¿no? Van tres. Otro que me gusta mucho es El amante del volcán, de Susan Sontag, también. Bueno, hasta ahora todos son más o menos gruesos. Me encanta ese libro de Susan Sontag. Honestamente no he leído mucho más de ella, pero he tratado de leer otros, pero no me engancharon. Este de acá sí me ha gustado muchísimo. Y para salirnos un poco de género, otro que más que un libro, un autor que también me gusta por su rudeza, por su estilo, es Charles Bukowski, ¿no? Uno de los escritores malditos, de alguna manera, de Estados Unidos, ¿no? Que te presenta siempre el panorama del lado oscuro de esa. Es un poco como Scott Fitzgerald, ¿no? Que trataban de pintarte no la América bucólica, hermosa, donde todo va bien, fortuna y tal, sino más bien el lado oscuro, ¿no? Y Bukowski me gusta su honestidad, sobre todo, ¿no? Podría seguir con una lista enorme, pero seguro, pero me dijiste 5. Es una lista acotadísima e injusta, ¿no? Rafael Flores Estrada, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias a ti. Te decía a quienes nos siguen pues que Retrato de la muchacha de Flandes es una novela histórica publicada por el sello Mediática de Grupo Estación La Cultura, una grata aparición y cuyo gran mérito es combinar la historia o partir de la historia, ficcionalizar y también contar una historia que resulta intrigante, entretenida, dolorosa también los pasajes que ahí contiene y que felizmente dinamiza también nuestro mercado editorial, ¿no? Porque la literatura peruana a veces está muy asociada a la realidad contemporánea, sí, a la literatura más autoficcional, pero mirar una historia de pasado poco explorada, desde la Guerra del Pacífico, la historia de las haciendas azucareras, las exploraciones o acaso expoliaciones también de los restos arqueológicos, ¿no? Resulta interesante y sugerente también para la lectura. Gracias a ti, muchísimas gracias. Gracias también a quienes nos han seguido y escuchado. Hasta una próxima charla.